Espíritu Santo, ven a este lugar, que tu presencia. Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Linda Rodríguez y estamos muy contentos de poder transmitir este mensaje de Dios para tu vida. Bendecimos a nuestros pastores Rey y Pati que nos dan la oportunidad de poder compartirlo. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en estos momentos porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y gracias, Señor, te damos porque habrá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espíritu Santo de Dios, revélanos tu palabra. Espíritu Santo de Dios, anímanos a hacer también esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo te invito a que hoy puedas abrir tu Biblia en Isaías capítulo 52, y si estás tomando nota o a veces queremos como un título, hoy este mensaje lo hemos titulado De víctima a vencedor. En Isaías 52, lo voy a leer un poco rápido porque es todo el capítulo. Dice: despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor omnipotente: en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos, Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor: ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice: aquí estoy. Cuando en la palabra de Dios vemos en los primeros versículos que Dios nos anima y nos dice: sacúdete el polvo, levántate. Está hablando que hay una condición del pueblo de Dios de estar en el suelo. En el versículo 4, la palabra de Dios nos dice la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en el suelo, estaba en el polvo. Habían sido tomados esclavos, porque dice que en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto. No hay peor cosa que podemos hacer que hagamos como hijos de Dios, que bajemos a pedir ayuda al mundo antes que a Dios. Primero consultemos al Señor. Nunca una segunda opción es el Señor, siempre es nuestra primera opción. Y aquí esta es la razón por la cual el pueblo estaba encadenado, estaba en el polvo. Por eso Dios le dice: hey, ya, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que se rompan estas cadenas. ¿Por qué? Porque entonces dice, para que te puedas poner esos vestidos de gala, esas nuevas vestiduras que Dios nos ha dado. El pecado nos mancha. Y sabes, hay situaciones en la vida, en lo personal, que han sido para bendecir mi vida y llevarme a un nuevo nivel espiritual. Porque por eso el nombre de este mensaje: de víctima a vencedor. En los primeros versículos Dios le da una orden al pueblo. Y sabes, esta orden entonces implicaba que algo estaban haciendo o en alguna condición estaba su pueblo. Porque cuando le dice: sacúdete el polvo, levántate y libérate, son tres acciones en las cuales implica el que el pueblo de Dios nos movamos. Muy probablemente el pecado había hecho que el pueblo de Dios estuviera así, en esta condición. Solamente el enemigo nos puede tener así, atados, nos puede tener cautivos y nos puede tener en el polvo. Al principio el enemigo puede decirnos cosas muy bonitas de que el pecado es así, al paladar es gustoso, pero sabes, al final dice el versículo 4 que en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel estaba cautivo, porque había descendido a Egipto. Y el decir descender a Egipto no es que vayamos y caminemos físicamente, sino que espiritualmente no tomamos a Dios en primer lugar. Esperamos ver las noticias primero que dice mi comadre, primero que dice mi hermano, mi hermana, mis papás.
antes de lo que Dios dice. Y cuando tu voluntad se alinea a la voluntad de Dios, entonces tú y yo caminaremos en esa verdad que el Señor nos está dando en estos días. Porque para muchos la pandemia representó un tiempo desastroso, un tiempo de miseria, pero para muchos de nosotros pandemia significó avivamiento, posicionamiento, despertar y posicionarnos en un lugar donde Dios nos estaba esperando que llegáramos. Cuando dice sacúdete y levántate, entonces está diciendo que estábamos en una condición abajo. Cuando las cadenas las tenemos puestas en las manos, en el cuello, es una condición denigrante, porque solamente el enemigo, cuando te trae esclavo, es el que se va a burlar de esa condición. Y a veces el ser humano, dice el rey David decía que prefería que Dios le hiciera disciplina a caer en las manos de los hombres, porque los hombres muchas veces no tienen misericordia. Y así pasa con nuestras vidas espiritualmente. El diablo no está jugando. El diablo, dice la palabra de Dios, es un león rugiente que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él anhela devastarnos, él anhela eliminarnos. Cuando tú y yo estamos en condiciones así difíciles, y yo le doy gracias a Dios porque estas situaciones difíciles que han pasado, que yo he pasado en mi vida, me han llevado a que, así como lo dice aquí, a sacudirme el polvo, a levantarme, a liberarme, porque dice ponernos nuestros vestidos de gala. Tú no te pones un vestido de gala si no vas a un lugar en el cual hay alguien importante. Esa persona importante se llama Jesucristo nuestro Señor. Y en estos primeros versículos vemos que la condición de esclavos nos hace estar en una situación en la cual tú puedas valorar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te rescató. Dice el Salmo 40, Él nos sacó del lodo de la desesperación, del pozo de la desesperación. Entonces, nos hacen estas situaciones conocer más de Dios. Las situaciones difíciles, las situaciones en las cuales nosotros estamos mordiendo el polvo, te hacen o hundirte más y decir yo ya no quiero nada con Dios, o levantarte. Decía un entrenador cuando yo estaba en la gimnasia, me decía, Linda, si te caes, ya no hay más para que puedas bajar. Cuando ya has caído, entonces lo único que queda es levantar la mirada, levantarte y seguir el vuelo. El siguiente punto es el que me gustaría que tú pudieses decirle a tu espíritu, a tu alma, vamos para allá, porque hay un motivo por el cual Dios te levanta de ese polvo, hay un motivo por el cual Dios sana tu enfermedad, hay un motivo por el cual Dios restaura tus finanzas, hay un motivo por el cual Dios hace milagros, y está en el versículo 7 al 9, acompáñame, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Esa es la razón por la cual, punto número 2 en esta enseñanza, Dios nos saca del polvo, nos rompe esas cadenas y nos hace poner nuestros vestidos de gala. Y es que tú y yo seamos mensajeros divinos, que seamos mensajeros de buenas noticias, que cuando la gente está hablando de desempleo, tú puedas decirle, pero Dios nos da creatividad para hacer cosas nuevas, novedosas. En Dios está el hacer riquezas. Y sabes, si tú y yo consultamos al Señor, como en segundo libro de Samuel 5, cuando David fue ungido rey, lo primero que hizo fue consultar a Dios, y Dios le habló así tangiblemente y le dijo, haz esto, esto y esto no. Y entonces el éxito es rotundamente seguro. Mira,
cuando somos mensajeros divinos, vamos en contra de una atmósfera que muchas veces se está moviendo en este mundo, porque en este mundo está operando todo lo que el enemigo dice que él es el príncipe de este mundo. Obviamente va a operar como él quiera, en las redes, en las noticias, aún en la gente, luego muchas veces cuando habla. Pero mira, cuando tú y yo somos mensajeros divinos, compartimos buenas noticias, hoy rompemos con esas atmósferas que son a veces tan de tinieblas, que entonces empiezas a hablar la palabra de Dios y la gente empieza a decir cosas de pesimistas o maldiciones, y entonces tú empiezas a hablar bendición. Mis hijos son hijos del reino, y a mí me gusta una frase que mi mamá siempre usaba cuando oraba por nosotros, porque no siempre fue un tiempo de santidad y un tiempo de estar con el Señor. Mi madre muchas veces oraba por nosotros y así yo escuchaba que le decía a Dios: Dios, tú no me diste hijos de maldición, tú abriste mi vientre, tú me diste en el vientre hijos de bendición. Así es que yo no sé si tú estás pasando por situaciones difíciles con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en las finanzas, aún en tu sanidad, pero sabes, cuando tú empiezas a declarar la palabra de Dios, entonces las cosas cambian y somos mensajeros divinos. Dios nos ha puesto para restituirnos en nuestra posición espiritual, porque los centinelas, dice aquí que alcen su voz. Los centinelas en ese tiempo de guerra eran los que estaban viendo, eran vigías, y los centinelas muchas veces se estaban durmiendo. Este confinamiento, esta pandemia, yo le decía a mi esposo, a algunos los vino a dormir más de lo que estaban. Les dijeron: es pandemia, no vamos a salir un mes, y hasta parece que se pusieron a invernar, ¿no? Como osos. Y de todo espiritual, de Dios, de todo se olvidaron. Este tiempo de pandemia en el mundo pudo haber dicho caos, pero para los hijos de Dios, pandemia representó un nuevo nivel espiritual, fructificación, milagros. Y Dios cambia nuestra tristeza por gozo. Antes estábamos esclavos por haber hecho lo que no debíamos de hacer, pero después Dios nos trae con gozo, con ropas nuevas, nos justifica y nos redime. Una vez una persona me dijo: la salvación, Linda, va a ser gratis para ti. Pero sabes, cuando algo es gratis es porque a alguien le costó. Cuando alguien te da algo gratis es porque alguien pagó por eso. Tú y yo lo recibimos gratis, pero a Jesús le costó que tú y yo pudiésemos estar delante del Padre y poder hoy decir: Señor, perdóname, he descendido a Egipto. O tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje de salvación como este y le puedas decir: Señor, he hecho las cosas mal, he buscado donde no debí de haber buscado, pero hoy yo te declaro como mi Señor y Salvador. Y tercer y último punto para poder terminar esta enseñanza, este capítulo de Isaías 52, Dios nos muestra a su pueblo que cuando tú estás esclavo, en el primer punto lo veíamos, por haber descendido a Egipto, por haber hecho las cosas mal, o a veces hay gente que se cree muy santa y que dice: uy, no, yo no tengo ni un pecado. Pues hasta esa vanidad y ese orgullo es pecado. No necesitamos estar robando o estar en las cárceles. Mira, la verdad, hoy yo quiero darle gracias a Dios, porque el deseo del corazón también es para nuestros hermanos, en que nuestros hermanos en las cárceles estén conociendo la palabra. Y mira, nos han llegado testimonios de que si tú y yo estando aquí afuera la gente se está contagiando, ¿tú te has imaginado, preguntado cómo le están haciendo en las cárceles? No están en una sola cárcel, una sola persona. Nuestros sistemas penitenciarios son muchas personas en una sola celda. Y cuando uno se contagiaba, obviamente los demás iban a contagiar. Nos han llegado testimonios que hermanos estuvieron ayunando desde el primer día que hubo este tipo de virus, y solo con agua. Y al final, ninguno de los hermanos en las cárceles se contagiaron. Y si se contagiaban, Dios los estaba sanando, porque no podían tener acceso a muchas cosas como tú y yo tenemos aquí afuera. Dios ama a nuestra humanidad, quiere que se arrepienta, pero que busquemos a Dios y que seamos mensajeros divinos. Punto número 3, Dios nos defiende.
en el versículo 10 al versículo 12, dice la palabra de Dios así: el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. Gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando tú alineas tu vida con el Señor, no hay enemigo que te pueda detener. Recuerda que tu enemigo no es físico. Recuerda que tu enemigo no está en tu familia, no está en la gente, no es la carne. Es espiritual. El diablo todos los días está buscando y maquinando cómo detenerte, cómo detener el propósito por el cual Dios te ha hecho nacer. Y aquí dice que Dios va a pelear por nosotros. Pero también una indicación, y yo creo que esa la debemos de tomar bien en cuenta. Si antes estabas bien delante de Dios, ahora más. Límpiate, santifícate, entra a su presencia, entra en intimidad. Decía el salmista David: Señor, perdóname aún si tengo pecados ocultos, aún de cosas que yo tal vez ni recuerde. Porque, sabes, a veces hacemos cosas conscientes, pero también a veces hacemos cosas inconscientes. Pero damos gracias al Señor por su Espíritu Santo, el cual nos ayuda. Y dice la palabra de Dios que es nuestro ayudador, consolador, es el Paracletos, el que está a un lado de nosotros en esa carrera, motivándonos, ayudándonos, pero también redarguyéndonos. Porque a veces hay situaciones o comportamientos en el día al día que tú estás con tu familia, con tus compañeros en el trabajo, en la iglesia, y a veces actuamos de alguna manera que el Señor no quiere. Pero el Espíritu Santo está con nosotros redarguyéndonos, diciéndonos: hey, no hiciste esto bien, o cometiste esto. Y entonces con humildad nosotros reconocemos ese error, se pide perdón y a caminar y a seguir adelante, porque la palabra de Dios también nos dice que vamos a ir a esa perfección, a la estatura del varón perfecto. Así es que damos gracias a Dios, porque Dios no ha terminado de trabajar con nosotros, no ha terminado de trabajar. A veces decimos: ay, Señor, pero mi esposo, mi esposa, mis padres, ¿no? Mis hijos. Pero dice, hay un predicador que nos ha enseñado en matrimonios, dice: si tú no cambias, entonces nada va a cambiar. Así es que haz este propósito, cambiemos nosotros, cambia tú, ve qué tienes que cambiar. No diga: ay, el de al lado, el de enfrente, el hermano, mi cuñado, mi cuñada, ay, como dicen, ¿no? Los chistes de las suegras. No, es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y me encanta cuando dice que el Señor va a marchar a la cabeza. Jehová de los ejércitos es Él. Y ahora que tenemos un hijo varón, que es el mayor, yo me he adentrado también a las historias que luego él llega a ver, pues para estar al cuidado de él, ¿no? Y mi esposo y yo estamos al cuidado de todo eso, y me gusta porque llegó un momento en el cual una película de que superhéroes y toda esa ficción, había un personaje que se llama Thanos, y no, hombre, presumía mucho de un guante, y que ese guantelete famoso le daba el poder, que cuando él daba un chasquido podía desaparecer a la mitad de la humanidad. Pero a mí me daba risa y me gozaba, porque cuando yo veía ese personaje decía: híjole, si así es en la ficción, que se ve de verdad de una forma en la vida real, híjole, digo: Señor, ¿cómo serás tú cuando desnudas tu brazo? Que dice que va a desnudar su brazo para que vean, dice, porque yo me imagino como aquel papá un día cuando a nuestro hijo en una ocasión querían hacerle bullying. Su papá dijo: a ver, vamos a hablar, ¿no? Nunca hay que contestar con violencia. Siempre la comunicación es la mejor herramienta. Pero recuerdo que su papi le dijo: yo estoy aquí por ti. Y así es el Señor. Se levanta, se va a desnudar el brazo y dice: a ver, temor que ha venido en contra de mis hijos,
pobreza que ha venido en contra de mis hijos, enfermedad, todo espíritu de incredulidad. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice que se desnuda el brazo para entonces pelear, pero lo mejor es que Él va al frente. Dice que Él marchará a la cabeza, pero a lo mejor nosotros como seres humanos podemos pensar, si Él va a la cabeza, entonces, ¿quién va a cubrir nuestra espalda? Tenemos a nuestro Dios todopoderoso, omnipresente, que va adelante y va detrás de ti. Dice aquí, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. Yo te animo a que en este tiempo tú puedas entrar en un mayor tiempo de intimidad con el Señor. Ama, bendice, que si Dios te da prosperidad, da a las demás personas, porque Dios nos dice que aquel que es generoso, entonces aquel que sacia va a ser saciado también en algún momento. Y me gustaría terminar con este versículo y hacerte dos invitaciones. El versículo es Salmos 89, 13. Dice la palabra de Dios así: tu brazo es poderoso, tu diestra es fuerte, tu mano muestra la victoria. Y cuando tú llegas a un objetivo, ahora que gracias a Dios hemos podido salir aquí en su casa, no salimos a los parques, pero salimos aquí en casa y tenemos un espacio para correr. Mira, cuando llegas a la meta y dices, hoy hice más, hasta te dan ganas de levantar las manos. Así veo a nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó, ya peleó y tuvo la victoria para ti y para mí. Dice que Él exhibió públicamente, triunfando sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad, sobre todo espíritu maligno que quiera venir a atormentarte. Así es que recuerda, el brazo poderoso del Señor está de tu lado. Y así como Dios te ha bendecido, como nos ha bendecido, de verdad me gustaría poder enumerar cada cosa que en esta situación tan fuerte que vivió el mundo, Dios nos ha permitido vivir a nuestra familia. Y yo quisiera invitarte a que si tú tienes algún milagro, algo, compártelo en nuestras redes, da el testimonio y sé ese mensajero de vida, mensajeros divinos. Y me gustaría invitarte también a que puedas tomar un tiempo cada día para orar por nuestros hermanos en las prisiones. Tú sabes que el ministerio carcelario es un ministerio que en el corazón de nuestros pastores Rey y Pati siempre está presente. Yo te invito a que tú tomes un tiempo para orar por ellos. Gracias a Dios, ahora no nada más, sí se cerraron las puertas para ingresar a los centros penitenciarios, pero sabes, Dios ha enviado una estrategia para que ahora sigamos bendiciéndolos, discipulándolos y evangelizándolos, mandándoles Biblias y libros, y uno no tiene que entrar a estar en contacto con ellos, sino que los podemos enviar y entonces nuestros hermanos que están allá adentro se han avivado, se están levantando. Los pastores que estaban allí, que siguen allí, ora por ellos, porque la palabra de Dios continúa, la obra de Dios continúa y un avivamiento grande viene para nuestra nación. Y nuestra segunda invitación es para que tú puedas también visitar, mi esposo y yo, el pastor Armando y su servidora, tenemos un canal en YouTube que se llama Escuela Cristiana de Expresión Artística. Damos gracias a Dios porque fue uno de los proyectos que hace años se abrió, pero en el aniversario de Centro de Vida en enero tuvimos la oportunidad de escuchar una palabra de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, y supimos que Dios estaba hablando a nuestras vidas, que este año Dios iba a revivir muchas cosas que se habían quedado tal vez en el olvido, tal vez por ocupaciones, y este canal damos gracias a Dios porque ahora bendice a más de 10,000 personas de toda la República, de todo, ahora sí que varios países. Te invitamos a que lo puedas visitar también y si tienes amigos lo puedas compartir. Suscríbete, dale like a este canal de Centro de Vida, compártelo con la gente. Mira, la gente ahorita está necesitando palabras de vida. Que Dios te bendiga grandemente y esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición. Levántate y posiciónate en el lugar donde Dios te quiere ver. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.